Permutaciones y combinaciones es el próximo tema, continuando con el capítulo 5 del libro. Vamos a comenzar con permutaciones. El objetivo de las permutaciones es contar el número de formas en que podemos ordenar n objetos. Si nos dan una cantidad de n objetos, las permutaciones de n objetos sería la cantidad de formas en que podemos ordenar esos objetos. Si tenemos n posiciones y en cada posición hay que colocar uno de los n objetos, pues vemos que en la primera posición podemos colocar cualquiera de los n objetos disponibles. Para la segunda posición ya nos queda solamente n-1 porque ya pusimos uno en la primera posición. Para la tercera posición nos quedarían n-2 porque ya pusimos un objeto en la primera y un objeto en la segunda, así que nos quedan n-2 y así sucesivamente hasta la última posición en que nos va a quedar solamente un objeto por poner. Solamente habría una forma de hacerlo y entonces la forma de ordenar n objetos sería n por n-1 por n-2 hasta 1 igual a n factorial. Todas esas formas, n, n-1, n-2, etcétera, se multiplican porque como tenemos que poner objetos en cada una de las posiciones, tenemos que utilizar la regla de la multiplicación. Y por lo tanto tenemos que la forma de ordenar n objetos viene siendo igual a n factorial. Por ejemplo, si tenemos 3 objetos, pues en este caso es fácil porque son pocos, podemos buscar todas las formas de ordenarlo, que en este caso serían 6, y aquí están listadas las 6, A, B, C, A, C, B, B, A, C, B, C, A, C, A, B o C, B, A. Son exactamente las 6 formas de ordenar los objetos y exactamente lo que sería la fórmula que desarrollamos ahorita, que es n factorial, en este caso la n es 3, así que sería 3 factorial, que es 3 por 2 por 1, que es exactamente igual a 6. Así que las formas de ordenar n objetos se conoce como el número de permutaciones y se usa la notación p sub n igual a n factorial. Así que p sub n se refiere al número de permutaciones cuando hay n objetos. Ahora vamos a ver las permutaciones cuando tenemos n objetos, pero vamos a escoger de ellos vamos a escoger k de ellos para ordenarlo. Es decir, vamos a hallar las permutaciones de k objetos de un total de n objetos. De nuevo, tenemos n objetos, vamos a escoger k de ellos. Obviamente k tiene que ser menor o igual que n. Y entonces vamos a ordenar esos k objetos de cuántas formas podemos hacer eso. Por ejemplo, si tenemos 6 objetos, digamos A, B, C, D, E y F, y vamos a escoger 3 de ellos, ¿de cuántas formas podemos ordenar esos 3 objetos que vamos a escoger de aquellos 6? Pues, para la primera posición podemos coger cualquiera de los 6. Así que podemos escoger 6 objetos para la primera posición. Para la segunda posición ya tendríamos solamente 5. Y para la tercera posición tendríamos 4 solamente. Y por lo tanto, habría un total de 6 por 5 por 4 igual a 120 para ordenar 3 objetos de un total de 6 objetos. En general, si tenemos k objetos escogidos de un total de n, la cantidad de formas de ordenar esos k objetos va a ser n multiplicado por n-1 por n-2 hasta n-k más 1 objetos. Y eso es la fórmula, se conoce como permutaciones de n objetos escoger k, y se puede escribir de esta forma: p como un exponente de n y un superscrito n y un subscrito k, o p paréntesis nk, o npk. La fórmula es n factorial dividido entre n menos k factorial. En el caso de que n sea 6 y k 3, pues sería 6 factorial dividido entre 3 factorial, que sería 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, 6 factorial dividido entre 3 factorial, que es 3 por 2 por 1, el 3 por 2 por 1 se cancela y nos queda 6 por 5 por 4 igual a 120, que es exactamente lo que habíamos hecho anteriormente. Así que aquí tenemos la fórmula. El número de formas, nuevamente, de ordenar k objetos de un total de n objetos se conoce como permutaciones de n escoger k, y eso es n factorial dividido entre n menos k factorial. Ejemplo, si nos dicen tenemos 8 objetos, vamos a escoger 2, ¿de cuántas formas los puedes ordenar? Pues va a ser permutaciones de 8, 2,
y eso sería 8 factorial dividido entre 8 menos 2 factorial, así que es 8 factorial entre 6 factorial. 8 factorial es 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, que se cancela con el denominador, que es 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, y nos queda en el numerador solamente 8 por 7, el resto se canceló, que es igual a 56. Permutaciones de 6 escoger 3 sería 6 factorial dividido entre 6 menos 3 factorial. 6 factorial entre 3 factorial es 6 por 5 por 4. El 3 factorial se cancela, que es igual a 30 por 4, que es 120. Y finalmente, de 4 escoger 2 sería 4 factorial entre 4 menos 2 factorial, que es 2 factorial. Así que eso es 4 por 3 dividido, no, 4 por 3 solamente, 4 por 3 por 2 por 1, el 2 por 1 se cancela y nos queda 4 por 3, que es igual a 12. En ese caso, como no son muchas, podemos buscarlas todas. ¿De cuántas formas podemos? Si tenemos 4 objetos, digamos A, B, C, D, y queremos escoger 2, pero el orden de esos 2 es importante, porque en las permutaciones el orden siempre es importante, podemos escoger A y B, A y C, A y D, o B, C, B, D, o C, D. Pero esas 6 las podemos cambiar de orden. A, B no es lo mismo que B, A, porque están en orden distinto, y así sucesivamente con las 6 de arriba, y nos quedan 6 más abajo, y por lo tanto hay 12 formas de ordenar 2 objetos de un total de 4 objetos. Así que tenemos una formulita para calcular las permutaciones de n objetos o permutaciones de n escoger k objetos. Ahora vamos al tema segundo de este material, que son las combinaciones. De cuántas formas podemos escoger k objetos de un total de n objetos si no nos interesa el orden. Es decir, vamos a escoger k objetos de un total de n en cualquier orden. El orden no es importante. Así es que, por ejemplo, en el caso anterior, que eran de 4 objetos coger 2, el último ejemplo que discutimos, de 4 coger 2, había 6 formas de hacerlo, solo que si nos importaba el orden, pues entonces esas 6, cada una tenía una pareja adicional, y eran 12, pero en este caso serían 6 solamente. Combinaciones de 4 escoger 2 serían solamente 6. Y la fórmula para hallar las combinaciones está dada aquí. Combinaciones de n escoger k, y hay 3 formas distintas de expresar eso, es n factorial dividido entre k factorial multiplicado por n menos k factorial. Ejemplo, queremos saber de cuántas formas podemos escoger un comité de 3 personas si tenemos 10 personas para escoger. Vuelvo y repito, tenemos 10 personas, de esas 10 vamos a escoger un comité de 3. ¿De cuántas formas podemos hacer eso? Así que eso, como no nos importa el orden, vamos a escoger el comité y no nos importa quién cogimos primero, segundo y tercero, pues el orden no es importante y por lo tanto vamos a utilizar combinaciones. Así que eso sería combinaciones de 10 escoger 3, eso sería 10 factorial, si aplicamos la fórmula, dividido entre 3 factorial por 7 factorial en el denominador. El numerador 10 factorial podemos escribirlo como 10 por 9 por 8 por 7 factorial, que se cancela con el 7 factorial de abajo, y abajo nos quedaría en el denominador 3 por 2 por 1. El 3 se cancela con el 9, el 2 se cancela con el 10, y entonces nos quedaría 5 por 3, 15 por 8, que es 120. Así que combinaciones de 10 con el 3 son 120. Noten que estos números, a pesar de que no son muy grandes, si yo tengo 10 objetos y voy a escoger 3 de ellos, pues hay 120 formas de hacerlo. Yo no quiero ponerme a buscar todas esas formas, porque me voy a tomar demasiado tiempo y además puede ser que me equivoque, porque son tantas que puede ser que me equivoque. Así que para eso tenemos la fórmula precisamente. Y la forma de hallar combinaciones de 10 voy a escoger 3 y el orden no me importa, pues la fórmula es n factorial dividido entre k factorial por n menos k factorial. Otro ejemplo de cuántas formas podemos escoger un comité de 3 personas de un grupo de 10, si el primero va a ser el presidente del comité, el primero que escoja, el segundo va a ser el secretario y el tercero va a ser el tesorero. Noten que ahora voy a escoger 3 personas de un total de 10, pero el orden sí es importante, porque no es lo mismo escoger presidente a uno de ellos que escogerlo
a otro. Así que el orden en que yo escoja a esos 3 personas del grupo de 10 sí es importante y por lo tanto ahí se usan permutaciones. Así que permutaciones de 10 escoger 3, aplicamos la formulita de permutaciones, 10 factorial dividido entre 7 factorial, el 10 factorial es 10 por 9 por 8, por 7 factorial que se cancela y queda un total de 720, que sería 10 por 9, 90, 90 por 8 son 720. Así que fíjense que es importante que usted, por el problema, por el ejercicio, usted pueda distinguir si el orden es importante o no. Si el orden es importante, usted va a usar permutaciones. Si el orden no es importante, entonces va a utilizar combinaciones. En un restaurante de 6 posibles platos, nos permiten escoger 2. Diga de cuántas maneras podemos escoger los platos. En ese caso el orden no es importante, porque digamos que me dan los platos a la misma vez. Así que el orden no es importante y por lo tanto vamos a utilizar combinaciones. El número de formas de escoger los 2 platos de un total de 6, combinaciones de 6 escoger 2, 6 factorial, dividido entre 2 factorial por 4 factorial, ambos 2 factorial y 4 factorial están en el denominador, pues sería 6 por 5 por 4 factorial, que se cancela con el 4 factorial del denominador, queda 6 por 5 entre 2, que es lo mismo que el 2 factorial, que es 30 entre 2, que es 15. Así que 15 sería el número de combinaciones cuando queremos escoger 2 objetos de un total de 6 objetos. Así que en este video hemos visto cómo calcular permutaciones de n objetos, hemos visto cómo calcular permutaciones de n objetos cuando vamos a escoger k de ellos, y hemos visto cómo calcular combinaciones cuando tenemos n objetos y vamos a escoger k de ellos, pero el orden en que los escogemos no nos importa, no es relevante. Y con eso terminamos este material.